Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias a Numiscol y al doctor Andrés Cortázar por la invitación que me ha hecho para tener la oportunidad de compartir con tan selecto grupo de personas la experiencia vivida durante el desarrollo de la nueva familia de billetes. Algunas de las cosas que les voy a contar aquí son intimidades que tuvimos que vivir a lo largo del cronograma que se desarrolló para poder convertir la idea y la solicitud que el Banco de la República le hizo a la imprenta de sacar una nueva familia de billetes. Les voy a contar algunas de las cosas que hicimos y que nos llevaron a tomar ciertas decisiones que ustedes ven plasmadas hoy día en la nueva serie de billetes que está circulando en Colombia. Y les voy a contar también una cosa que muchas veces pasa desapercibida, pero que para el Banco de la República y en el caso particular para mí como director de la imprenta de billetes tiene un valor importante. Detrás de quienes hacen los billetes, quienes nos dan la oportunidad de tener ese papel que ustedes mejor que muchos valoran como una obra de arte, hay seres humanos que tienen que cambiar paradigmas, que tienen que enfrentarse a retos grandes como lo que les voy a contar ahora. Y eso es parte del reconocimiento que quiero hacer de manera indirecta a ellos a través de esta exposición que les voy a contar. Primero voy a recordar un video que seguramente todos ustedes ya vieron, pero que plasma de una manera muy interesante lo que quisimos, quienes estuvimos participando de manera directa en el proyecto, lo que quisimos transmitir durante el desarrollo de la nueva familia de billetes. Por favor. Esta es Colombia, una tierra privilegiada por su biodiversidad, donde existen asombrosas especies de flora y fauna, a las que el Banco de la República rinda homenaje en nuestras monedas y pronto también en una nueva familia de billetes que circulará a partir de 2016. La nueva familia de billetes hará perdurable en la memoria de todos los colombianos los más emblemáticos paisajes nacionales e importantes personajes que se han destacado en la historia y cultura de nuestro país. El Valle de Cocora, en Quindío, con la majestuosa palma de cera, el árbol nacional, será protagonista en el nuevo billete de 100.000 pesos, que al anverso tendrá el presidente Carlos Lleras Restrepo. Los fascinantes canales de la Mojana, donde se asentó el pueblo zenú, y el famoso sombrero volteado caracterizan al nuevo billete de 20.000 pesos, que además rendirá un homenaje al presidente Alfonso López Miquelsen. Ciudad Perdida, núcleo de la cultura tairona en la Sierra Nevada de Santa Marta, junto a nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, estarán presentes en el nuevo billete de 50.000 pesos. La Amazonía, con su exótica biodiversidad, estará en el nuevo billete de 10.000 pesos, que al anverso mostrará a la antropóloga Virginia Gutiérrez, pionera en investigación sobre la familia en Colombia. Los páramos colombianos, ecosistemas de una riqueza inigualable, serán el motivo del nuevo billete de 5.000 pesos, que tendrá en el anverso
al poeta José Asunción Silva. Cayo Cristales, el hermoso río de los 5 colores, ubicado en la Sierra de la Macarena, será la imagen del nuevo billete de 2.000 pesos, que tendrá en el anverso la imagen de la pintora Débora Arango, pionera del arte moderno en Colombia. Los nuevos billetes circularán simultáneamente con los actuales, brindando aún mayor confianza, pues cuentan con importantes innovaciones en impresión, tintas e hilos de seguridad, que generan complejos efectos de cambio de color y movimiento, y elementos táctiles de identificación que facilitan su verificación. Con esta nueva familia, el Banco de la República responde a las necesidades de la economía colombiana, rinde homenaje a destacados personajes del país y exalta nuestra biodiversidad, convirtiéndola en la nueva imagen de nuestros billetes. Bueno, como pueden ver ahí, la biodiversidad era el propósito de las imágenes del diseño gráfico que transmitíamos a través de los diseños de la nueva familia de billetes, para ser consistentes con lo que había sucedido previamente, que era el lanzamiento del cono de monedas, que también le rendía homenaje a la biodiversidad. Entonces el banco quería seguir con ese tema porque es un tema de mucho valor desde el punto de vista de sostenibilidad y de lo que le interesa transmitir como parte de la cultura colombiana al Banco de la República. Les decía entonces que uno de los aspectos más importantes son las personas que estuvieron detrás de todo el diseño y de cada uno de los procesos, inclusive la producción y la manufactura de las primeras ediciones de los billetes, por las lecciones que se tuvieron que aprender y por lo que significaba cambiar de una familia de billetes que llevaba muchos años en circulación y enfrentar ese reto de manera exitosa. Por eso, este título, Los nuevos retos y las nuevas oportunidades, porque detrás de esos nuevos retos, obviamente, hay aprendizajes y hay crecimiento, es decir, nuevas oportunidades. Arranco entonces diciendo, esta familia de billetes que era la anterior, era una familia de billetes que llevaba en circulación en promedio 15 años. Normalmente lo que se espera es que alrededor de máximo 12 años una familia de billetes circule, y se espera que sea así precisamente buscando que los falsificadores que van acortando la brecha entre lo que ellos pueden hacer y lo que hace el Banco Central se vaya acortando. En la medida en que el tiempo pasa, la oportunidad se va dando al falsificador, y más aún ahora con la posibilidad tan grande de, a través de la tecnología, encontrar las cosas casi que al golpe de un clic. Entonces, estábamos un poco atrasados en arrancar con el nuevo diseño de los billetes, pero eso estaba asociado a decisiones que tenía que tomar el banco al respecto. ¿Significa eso que si un grupo de personas, incluyéndonos los directores y las personas que manejamos la imprenta de billetes, tenemos ya ciertos estilos, formas de trabajo para los diseños que están habitualmente circulando, y vamos a dar un paso como el que dimos y ya van a ver qué significa ese paso que se dio, ese gran paso que se dio? Pues teníamos que cambiar muchas cosas. Teníamos retos técnicos desde el punto de vista de que necesitábamos, si queríamos hacer difícil la reproducción de los billetes por parte de los falsificadores, teníamos que mejorar o actualizar la tecnología con la que contábamos en la planta.
teníamos que cambiar desde los procesos de la preprensa hasta los procesos de corte de los billetes. Teníamos retos tecnológicos porque al comprar nueva maquinaria moderna, significaba reaprender. Por ejemplo, el proceso galvánico, que seguramente muchos de ustedes conocen por los temas de fotografía, eso ya no existe en parte de las etapas de la producción de la preprensa. Hoy día tenemos una tecnología totalmente novedosa y la gente tenía que aprender, porque no podíamos cambiar simplemente porque cambiábamos la familia, cambiar a la gente. Entonces teníamos que aprender nueva tecnología. Ya no era la fuerza bruta la que ganaba para poder lograr exitosamente procesos, ya era el conocimiento el que debía de cambiarse. Y obviamente en los procesos, si teníamos unas condiciones con unas máquinas de una tecnología X y queríamos adquirir una tecnología para que el reto para los falsificadores fuera más grande, teníamos que cambiar muchos paradigmas en los procesos. Y obviamente el público no tenía por qué percibir absolutamente nada dentro de esos cambios. Ese era nuestro gran reto. ¿Qué motivó a hacer la nueva familia de billetes? Varias cosas. La primera de ellas, que en el año 2016 ya Colombia estaba demandando de un billete de alta denominación superior a la mayor alta denominación que estaba circulando, que era la de 50.000 pesos. La economía ya demandaba de ese billete de acuerdo con los estudios técnicos que el Banco Central hacía y hace habitualmente. Eso significaba que tocaba dar respuesta a la economía poniendo a circular lo más rápido posible un billete de mayor alta denominación. De hecho, otro reto es que teníamos que salir primero que todo con el billete de 100.000 pesos para buscar posicionarlo lo más rápidamente en el público. Y por eso, a pesar de que siendo el billete más delicado desde el punto de vista de su valor facial y por lo tanto el de las características de seguridad más complicadas, nos tocaba sacar adelante primero el billete de 100.000 pesos y después los otros billetes. Queríamos, como les dije hace un rato, fortalecer las características de seguridad porque la brecha se iba acortando. Si bien nunca tuvimos problemas graves de falsificación, sí teníamos que prepararnos ya para que, corridos esos 15 años, volver a abrir una brecha grande. Y lo logramos con esos diseños que hicimos. Eso significaba que necesitábamos todas esas características que ya se conocían de los billetes que circularon tanto tiempo, cambiarlas. Y eso es lo que ustedes ven como grandes diferencias al mirar en detalle los diseños gráficos y los diseños de seguridad de la vieja familia, de la antigua familia versus la nueva familia. Necesitábamos también mejorar la productividad. El día de hoy me reuní con uno de los proveedores que vino de Alemania a mirar algunos temas y me contaba que el crecimiento de la demanda de billetes en el mundo sigue existiendo. La demanda de los billetes solo en 3 países en el mundo ha decrecido, en 2 países en Europa se mantiene estable, pero en el resto de países del mundo sigue creciendo. Y particularmente en los países de Latinoamérica y de África y algunos países de Asia, los niveles de crecimiento de la demanda del efectivo son grandes. Sabemos también que el nivel de bancarización que tenemos en Colombia facilita el que esa posibilidad de decrecimiento de la demanda del billete decrezca. Entonces, la capacidad de la planta, que es la planta que existe desde hace ya 15 años, ahí en la 26,68, pues está casi que limitada.
y tenemos de alguna manera con estrategias apropiadas que aumentar esa productividad o esa capacidad. Y esa estrategia es productividad. Sistemas de mejoramiento, sistemas de aprovechamiento, de mejor aprovechamiento de los recursos y capacidad y crecimiento en las competencias de nuestro equipo humano para que respondan a lo que el país espera del Banco Central. Otro de los retos, y uno tal vez de los más importantes, era volver a recuperar lo que es el concepto de la familia de billetes. ¿Por qué tanto afán de tener una familia de billetes? Porque cuando se tiene en los billetes en circulación el concepto de la familia, para el ciudadano del común es mucho más fácil identificar o autenticar un billete en cualquiera de las características que estos tienen como características de seguridad. Porque si bien es cierto, identifico las características de seguridad en cualquiera de las bajas o de las altas denominaciones, yo puedo aprender con uno y replico los mismos aprendizajes con los otros para poder identificar y saber si un billete es auténtico o no. No quiere decir con eso que todos los billetes son iguales. Ustedes saben muy bien que en los diseños gráficos, en los tamaños, en el contenido de información de detalle, todos los billetes o todas las denominaciones tienen grandes diferencias. Pero como familia, como concepto de familia, ayuda mucho a entender y a comprender cuándo un billete es auténtico o no, aprendiendo solo de una de las denominaciones. Eso facilita autenticar, dificulta la falsificación por las diferencias que hay entre una y otra denominación y obviamente facilita la educación que el público tiene sobre los billetes. El otro tema era tratar de tener una temática común, que es lo que se consigue al tomar la decisión el banco de que sea la biodiversidad el contenido gráfico a través del cual se quiere transmitir el diseño y las imágenes de los billetes. Y obviamente hay otras características como los elementos y los personajes de fácil identificación y recordación, que es algo que también se busca transmitir en una familia de billetes de cualquier país del mundo. Tratar de contar alguna historia del personaje que está ahí, del contenido gráfico que hay ahí, para que la cultura y la idiosincrasia del país sea lo que se transmite a través del billete. Por eso, finalmente, llegamos a estos diseños. Diseños que tienen, siendo una familia, una distribución en el diseño gráfico muy común entre uno y otro. En altas denominaciones, unas características como esta y como el hilo de seguridad que los hacen diferentes a los de las bajas denominaciones, pero en los diseños gráficos, en términos generales, a primer golpe de vista, son contenidos gráficos similares. En el detalle, ustedes saben muy bien que hay grandes diferencias. Unificamos la ubicación y la distribución de las imágenes principales y de los elementos de seguridad en todas las denominaciones. Eso casi que resume lo que es el concepto de la familia de billetes. Ahora quiero contarles un poco el paso a paso, qué se hizo para llegar a eso que ustedes vieron en ese video y a eso que acaban de ver en esas imágenes. Lo primero es que nos reunimos un grupo interdisciplinario donde está, o que está integrado, por la tesorería, que es el departamento del banco encargado de hacer la distribución del efectivo, la imprenta de billetes, que es el departamento encargado de la manufactura de los billetes, y el departamento técnico, que es el área del banco que se encarga de hacer análisis
de especies falsas. Cada uno de ellos, desde su especialidad, aporta para el manejo del billete por parte de los usuarios, para el manejo del billete desde el punto de vista de sus debilidades, sobre todo en aspectos relacionados con la falsificación, y la imprenta, pues el responsable de ir a reproducir lo que salga del análisis que se haga aquí. Pero no solo nosotros podíamos hacer eso, teníamos que contar con los proveedores de las materias primas, tanto las tintas como el papel, teníamos que contar con los artistas, donde hay dos grupos diferentes de artistas, ya les voy a explicar por qué, y donde hay un diseñador de seguridad, ese es uno de los artistas que se encarga de convertir el diseño gráfico que surge de un boceto, que como bien lo decía Andrés, no es el mismo diseño que queda a la hora de ir a reproducir el billete, porque en la manufactura hay limitaciones, en el diseño de seguridad hay limitaciones que hacen que al final de cuentas lo que quiere el artista que se replique 100% no es posible. Y es una etapa de negociación que hay que hacer con el artista, porque ustedes se imaginarán, el diseño que es concepción del artista, que espera que se respete al 100%, hace que esas limitaciones tengan que ser modificadas, y esa negociación pues hay que hacerla en conjunto. Entonces, miembros de estos equipos de trabajo, nos reunimos reiterativamente en las diferentes etapas del proceso y el desarrollo del cronograma de la nueva familia de billetes. Y de acuerdo a los avances, pues cada uno hacía los aportes. Hubo, por ejemplo, una etapa en la que ya el artista, el diseñador gráfico, salió porque ya estábamos en una etapa muy avanzada de la manufactura de los billetes. Hubo una etapa donde la tesorería ya simplemente esperaba recibir los billetes, y cada uno, de acuerdo al proceso que se iba adelantando, pues tenía intervenciones diferentes. El cronograma, como pueden verlo aquí, fue un cronograma de 5 años de trabajo. Pero Colombia es el único país en el mundo, exceptuando Venezuela por unas características diferentes en las negociaciones de Venezuela. Colombia es el único país del mundo que en un año, que fue el año en que se hizo la emisión de los billetes de la nueva familia, en el año 2016, sacó a circulación los primeros billetes de cada una de las 6 denominaciones de la nueva familia. No ha habido ningún país del mundo que haga eso en un año. ¿Qué etapas previas se surtieron? Desde el año 2012, y en realidad desde más atrás, evaluamos las características de seguridad y las alternativas de la distribución de los diseños gráficos en los pliegos que se iban a imprimir. ¿Por qué digo desde más atrás? Porque en realidad nosotros permanentemente estamos sondeando el mercado, qué productos o qué características de seguridad van saliendo y van ofreciendo los proveedores de características de seguridad de los billetes. ¿Y por qué lo hacemos permanentemente? Porque nosotros tenemos que estar preparados para la eventualidad en que sucediera algo que nos obligara a sacar de circulación alguno de los billetes actuales. Debemos de tener un diseño de contingencia prácticamente listo para poder atender la emergencia que sucedería al materializarse ese riesgo. Entonces, con las características de seguridad que conocemos y que vamos actualizando, esta etapa consiste ya en aterrizar, por decirlo en un término coloquial, aterrizar todas las historias de las características de seguridad que ya conocemos y que consideramos que son las que deben de llevar los nuevos diseños. El layout o la distribución de los diseños gráficos en el pliego se convirtió en
en un ítem importante por el tema que les mencionaba de productividad. Era el tema de aumento de capacidad en la planta, era poder aprovechar los formatos grandes que podemos, o los pliegos grandes que podemos imprimir en las máquinas que tenemos, para poder imprimir en cada uno de esos pliegos el mayor número posible de billetes. Hoy día imprimimos 50 billetes por pliego o 60 billetes por pliego, dependiendo de la denominación. O sea que de manera indirecta aumentamos la capacidad de producción. Por eso esto se volvió un tema importante, el layout. Paralelamente al análisis, a las discusiones que se daban para definir las características de seguridad de los billetes y la distribución de lo que íbamos a diseñar posteriormente, se trabajó en la definición de la temática, que como lo resumía Andrés en uno de los slides que mostró, la definición de la temática surge de propuestas que hacemos en la imprenta de billetes, propuestas que presentamos al Consejo de Administración del banco, que es el que decide qué temática debe llevar la nueva familia y qué contenido gráfico debe específicamente incluirse en esa temática. Esa etapa la surtimos entre el año 2012 y comienzos del 2013. Es decir, a comienzos del año 2013 ya sabíamos que era la biodiversidad y que eran ciertos paisajes específicos, de acuerdo a las decisiones del Consejo de Administración, las que debían de tener como contenido gráfico los billetes. Entramos a la definición de las especificaciones generales. Ya no solamente mirábamos las características de seguridad, sino que empezábamos a mirar de acuerdo a los tamaños que preveíamos que iban a tener esos billetes, cómo íbamos a distribuir en el diseño gráfico cada una de las viñetas que iba a contener el billete. Y entre el año 2013 y 2014, a través de una invitación a artistas colombianos, a través de una invitación que se hizo a artistas colombianos, se desarrolló el diseño gráfico de los billetes. Se seleccionaron diseños gráficos que eran los que, desde la perspectiva de expertos en arte, podían tener un contenido gráfico moderno, contemporáneo, un contenido gráfico interesante para lo que quería el banco transmitir a través de los diseños de la nueva familia de billetes. Esos diseños, a través de una primera prueba, se seleccionaron de un artista específico y ese artista fue el que después desarrolló todos los diseños de las 6 denominaciones. Más o menos desde el segundo semestre del año 2014 comenzamos a trabajar en los diseños de seguridad. ¿Por qué de esa manera escalonada y por qué de esa manera traslapada? Porque el reto que teníamos era en el año 2016 sacar a circular todas las 6 denominaciones. Eso significaba que ya sabiendo que el billete de 100.000 pesos era el primero que tenía que salir, debíamos de trabajar de manera ordenada, de acuerdo a la secuencia de los billetes que íbamos a sacar en el programa de producción que teníamos proyectado para el 2016. Entonces sacábamos el de 100.000, posteriormente sacábamos otra denominación y así sucesivamente, dependiendo de los inventarios de los que contábamos en la tesorería, sabíamos en qué orden debíamos de trabajar el desarrollo de los diseños gráficos y teniendo los diseños gráficos trabajábamos los diseños de seguridad. Para el diseño de seguridad, que consiste en convertir el diseño gráfico en viñetas que transformen ese diseño gráfico o que mezclen ese diseño gráfico con imágenes que le dan seguridad al billete, ya sea a través de diseños complejos, a través de las tintas que se van a incorporar, a través de la distribución de las viñetas en el área gráfica. Fuimos convirtiendo
esos diseños gráficos en diseños de seguridad, pero para eso teníamos que hacer la contratación de diseñadores expertos, que son pocos en el mundo, no más de 6 expertos que pueden asesorarnos en eso, y que tienen que conocer cuál es la capacidad que tienen nuestros equipos de producción para poder sacar la mayor ventaja posible de esa capacidad técnica que tenemos para poder hacer ese diseño de seguridad viable. Avanzamos en los diseños gráficos, en los diseños de seguridad, y ya cuando teníamos los primeros diseños completos, tanto diseño gráfico como diseño de seguridad, empezamos a hacer las pruebas iniciales. Obviamente, el primer billete que tuvo pruebas iniciales fue el de 100.000 y así sucesivamente fueron apareciendo los otros. La producción del billete de 100.000 pesos se comenzó el último bimestre del año 2015 para asegurarnos que arrancando el año 2016 ya íbamos a tener la primera edición de billetes de 100.000 pesos. Dentro de las características predominantes, esto no es lo único, pero consideré que sería interesante para ustedes saber un poco sobre esto. Les voy a hablar de estas 4 cosas: las dimensiones, cómo se definió el color de los billetes o qué criterios utilizamos para definir el color de los billetes, por qué los personajes que se incluyeron en los anversos, y también cómo fue eso de resaltar la biodiversidad. E identificar las personas. También hubo un trabajo muy importante que hicimos. Si bien es cierto que en la anterior familia de billetes se contaba con la impresión braille del número de la denominación de los billetes, queríamos reforzar mucho más la inclusión de la población con limitaciones visuales. Entonces pensamos mucho en qué hacer para poder fortalecer la inclusión de esa población del país para identificar los billetes. Entonces les voy a contar un poco sobre eso. Lo primero, las dimensiones. Para definir el tamaño de los billetes 153 por 66, partimos de ese principio de que tenemos unas máquinas cuya capacidad máxima en formato es una capacidad X y debemos de sacar el máximo fruto posible de esos pliegos que pueden imprimirse en esas máquinas, haciendo la mejor distribución partiendo de criterios de los tamaños promedio de los billetes que circulan en el mundo y del billete que estaba circulando en ese momento en Colombia. Se dieron varias discusiones y llegamos a que el mejor aprovechamiento de las áreas de los pliegos se tendría si trabajamos un billete de esta dimensión. Con eso logramos una cabida de 50 billetes en cada pliego y logramos aprovechar al máximo el formato del papel, pero más allá de eso, el formato máximo de las máquinas. Definido este tamaño, nos tocaba empezar a mirar si queríamos, a través de la diferenciación del ancho del billete, tener una de las características de inclusión para las personas con limitaciones visuales, cómo podemos, para los otros tamaños de billetes, aprovechar al máximo los formatos. Entonces fuimos jugando, se hicieron muchas simulaciones para poder llegar a que finalmente estos tamaños de formato, con estos tamaños de formato, lográbamos tener billetes de 100.000 pesos y de 50.000 pesos, 50 unidades por pliego, y en billetes de 20, 10, 5 y 2, 60 unidades por cada pliego. Ahí estamos haciendo el mayor aprovechamiento y, como les decía hace un rato, aumentando la capacidad de la planta al máximo. Ese fue el criterio fundamental para definir tamaños. Los colores.
hay una metodología que se viene empleando, que primero se utilizó en España y que muchos de los diseñadores de billetes utilizamos porque nos parece una metodología absolutamente viable, que es coger el círculo cromático donde están todos los colores posibles, visibles, bajo luz normal, y tratar de que, para evitar la confusión, cuando una persona que puede tener problemas de daltonismo puede tener, al ver un billete de 100.000 pesos que empieza con el número 1 y el 0, y un billete de 10.000 pesos que empieza con el 1 y el 0, se pueden confundir. Entonces la decisión que tomamos fue colocar los billetes cuyo primer dígito o primeros dos dígitos empiezan con el mismo número, ponerlos en posiciones opuestas del círculo cromático. Y quisimos, desde luego, arrancar con un color que representara la sostenibilidad, el color verde, que representara la biodiversidad, el color verde, y como sabíamos que teníamos que salir primero con el color verde, pues arrancamos con este, definimos entonces el de 10 en el lado opuesto, por eso este es verde, este es rojo, y empezamos a distribuir en el círculo cromático con el mismo concepto, 5, 50, 20, 2000, en posiciones opuestas del círculo cromático para evitar confusiones. Claro, algunos de ustedes se preguntarán, pero ¿cómo así si ahora la gente confunde los billetes? La confusión normal que ocurre en los billetes es que este billete de 2.000 pesos lo confunden con el de 20.000 pesos de la actual familia, porque este azul es un azul relativamente cercano al del billete de 20.000 pesos de la nueva familia, de la vieja familia, perdón. Pero el billete de 20.000 pesos de la vieja familia, como todos los demás, van saliendo poco a poco de circulación. Entonces, por eso, pues, lo que nos interesaba en realidad es, en la nueva familia, cómo vamos a hacer para garantizar que esto suceda. Este color es un color predominantemente naranja, este color es un color predominantemente ocre o café. En realidad, aquí hay una distancia importante. Y los demás, pues, son colores fácilmente diferenciables: verde, café, naranja, rojo, violeta y azul, que en el círculo cromático, pues, como ustedes se dan cuenta, buscamos que fuera lo más simétrico posible. Claro, hay una limitación técnica importante que hay que tener en cuenta. Las tintas para imprimir también tienen unas limitaciones para lograrse los colores que uno quiere. No es que yo pueda lograr exactamente cualquier color de estos en una tinta que, además, siendo una tinta de seguridad, tiene unas características físico-químicas que la hacen difícil de lograr en ciertos tonos. Pero buscamos, insisto, que estuvieran lo mejor distribuido posibles alrededor del círculo cromático. Los personajes. En cuanto a los personajes, para el momento en que se inició el proyecto de la nueva familia, había 3 proyectos de ley: el proyecto de ley 1167 del 2007, el proyecto de ley 1599 del 2012 y el 908 del 2004, en los proyectos a través de los cuales el Congreso de la República le ordenaba al Banco Central que en billetes que salieran a circulación en próximas nuevas emisiones o nuevos diseños debían de contener el rostro de Carlos Lleras Restrepo, del presidente Carlos Lleras Restrepo, el rostro del expresidente Alfonso López Miquelsen y un sombrero volteado. Por esa razón, este billete o estos 2 billetes, este y este, tienen el rostro de esos personajes. ¿Y por qué el de 100.000 con la cara, con el rostro de Carlos Lleras Restrepo? Porque la ley de manera explícita decía:
el siguiente nuevo billete que vaya a salir con diseño nuevo debe llevar el rostro de Carlos Lleras Restrepo. Las otras leyes no eran tan taxativas en ese sentido. Esta sí decía el próximo, entonces por eso se incluyó el rostro de Carlos Lleras Restrepo. Con respecto a los otros personajes, se dieron discusiones, se estuvo avanzando en propuestas que también la imprenta de billetes le hizo al Consejo de Administración para los contenidos gráficos de los rostros de las denominaciones. Estábamos avanzando en eso y en el camino ocurrió la desafortunada muerte de Gabo y a los pocos meses salió este proyecto de ley en el que en diciembre de 2014 la ley 1741 solicitó al Banco Central que el rostro de Gabo apareciera en algún nuevo billete que se emitiera. Esas fueron las 4 leyes que obligaron al Banco de la República a incluir estos rostros en estos billetes. Los demás sí fueron imágenes de personajes que se presentaron para la decisión del Consejo de Administración y el Consejo en su sabiduría dijo: incluyan en el billete de 10.000 a Virginia Gutiérrez de Pineda, en el de 5.000 a José Asunción Silva y en el de 2.000 a Débora Arango. Todos ellos, todos los que he mencionado, personajes reconocidos en la cultura, en la política y en la educación de nuestro país. Por eso estos personajes quedaron en los billetes. En cuanto a la biodiversidad, obviamente un país tan rico en biodiversidad como lo es Colombia nos obligaba a dar muchos debates con las áreas culturales y con el artista sobre qué contenido gráfico era el preferible para incluir en los billetes. Esto que les muestro aquí es un resumen de lo que se concluyó en su momento. Y lo que se concluyó, como ustedes pueden ver, fue que diferentes áreas geográficas del país estuvieran contenidas en el diseño de los billetes. Está el norte de Colombia a través de los canales de la Mojana, de la región del pueblo Zenú. Está la Sierra Nevada de Santa Marta en el billete de 50.000. Está la zona central de Colombia con los páramos y cañocristales. Y está el sur de Colombia, el suroccidente con el Valle de Cocora y el suroriente con el Amazonas. Como ustedes se pueden dar cuenta, tratamos de incluir todo lo que fuera posible con la riqueza de biodiversidad que hay en Colombia. Era muy difícil ir más allá porque teníamos solo 6 diseños para hacerlo. Y en cuanto a la identificación o la inclusión de las personas con limitaciones visuales, como les comentaba, ustedes recuerdan que en braille están en los billetes de la antigua familia, están impresos los números de la denominación. Sin embargo, estuvimos hablando con miembros del INSI, del Instituto Nacional de Personas Ciegas, y ellos nos hacían ver que si bien era de mucha utilidad esto, desafortunadamente con el paso del tiempo, con el trajín del billete, se iba perdiendo la posibilidad de detectar el alto relieve que deja ese repujado del papel que muestra el número de la denominación. Entonces la decisión que tomamos fue incluir unas líneas oblicuas en los extremos de los billetes con impresión, pero con impresión intaglio. La impresión intaglio, por las características de la tinta intaglio, hacen que la tinta quede anclada y que el desprendimiento y ese alto relieve, que el desprendimiento difícilmente se dé y que ese alto relieve se detecte fácilmente al tacto. En los billetes de 100.000 pesos incluimos 7 líneas oblicuas en los extremos de
cada uno de los lados del billete por el anverso. En el de 50.000, 6 líneas. En el de 20.000, 5, etcétera, 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 hasta llegar al de 2.000. Pero la tercera cosa que nos pareció una oportunidad bien interesante para hacerle un poco más fácil la vida a las personas con limitaciones visuales para identificar la denominación fue hacer los billetes de diferente ancho y entregarle a las personas con limitaciones visuales una tarjeta que sirve al plegarla por acá, por este quiebre. La tarjeta se pliega, el billete se introduce hasta el tope y se dobla. El borde del billete queda en esta posición para el billete de 100.000 pesos, en esta posición para el de 50 y así sucesivamente. Y aquí está impreso en braille el número de la denominación del billete. Entonces, son 3 características que quisimos incluir porque nos parecía que era importante darle esa facilidad a los invidentes. Hablando de otras características diferentes que cambian de la vieja familia a la nueva familia, es que incluimos en el número de serie de los billetes, incluimos 2 caracteres alfabéticos. Entonces, el número de serie es alfanumérico, porque antes, ustedes muy bien lo saben, para poder identificar la edición a la cual correspondía un billete, era necesario mirar el número de serie, pero también mirar la fecha de edición. Yo podía encontrar 2 billetes de una misma denominación con el mismo número de serie, y para poderlo autenticar o para poder saber si era auténtico o no, tenía que mirar la fecha, y si las fechas coincidían, alguno de esos billetes no era auténtico. Ahora es fácilmente identificar una edición de la otra, porque los números o las letras que tienen los billetes me dicen la AA corresponde a la primera edición del billete de 100.000 pesos, la AB a la segunda, la AC a la tercera y así sucesivamente hasta la número 10. La edición número 11 comienza con la letra B. La BA es la edición 11, la BB es la 12, la BC la 13 y así sucesivamente. ¿Por qué no continuamos con la letra K y después de la K y las demás del abecedario de manera consecutiva? Porque desde el punto de vista de productividad, el cambio de estas letras implica una modificación importante en los elementos que hacen la impresión del número de serie. Y, como les he insistido, la productividad es un tema importante cuando estamos hablando de manufactura de cualquier cosa y particularmente de billetes. Adicional a eso, pues ustedes bien saben que los billetes tienen variaciones de tonos en diferentes áreas, variaciones de tonos que se hacen a propósito, que se hacen para hacerle difícil la vida al falsificador. Las características de las máquinas, desde la preprensa hasta la prensa, que tienen las máquinas que utilizamos para imprimir, hacen que de manera relativamente fácil, con esos equipos, se pueda hacer una variación de tonos tan grande en una línea tan corta como la que corresponde a este texto, a manera de ejemplo. Pero ustedes ven variaciones de tonos en muchas partes que al retar a un impresor que no tenga la tecnología que nosotros tenemos, pues le queda imposible lograrlo. Características como dividir algunos textos en su diseño. Si ustedes se dan cuenta, en los números de las denominaciones de todos los billetes hay una división con un diseño diferente aquí y un diseño diferente en la parte inferior, precisamente porque esto no se puede reproducir en cualquier máquina.
En el reverso pasa exactamente lo mismo. Variaciones de tonos, variaciones de diseños que hacen la vida difícil para el falsificador. Igual acá, en todos los textos de cada una de las denominaciones también verán textos cortados acá, que no se logra en una imprenta convencional. Los microtextos con características absolutamente legibles y sin errores de ortografía, a menos que el impreso del cual se saca ese texto tenga el error de ortografía. Aquí se repite, por respeto a los derechos de autor, pero estos diseños son hechos con la calidad de impresión que hace que esto sea absolutamente legible. Si hay puntos, hay tildes y hay comas, se pueden ver con toda la precisión del caso. Bueno, todo esto es de variaciones de tonos, dificultad para imprimir y hacer difícil, como les digo, la vida del falsificador. En cuanto a los hilos de seguridad de los billetes fueron diseñados exclusivamente para los billetes colombianos. Y los hilos de seguridad de las altas denominaciones son hilos de seguridad que aún tienen una patente exclusiva de un fabricante. Y por lo tanto son hilos que solo se utilizan con este diseño para los billetes colombianos. Esa característica que ustedes ven de ese hilo en las altas denominaciones, que al cambiar el ángulo del billete se conserva el color en una mitad y en la otra mitad cambia el color, eso es exclusivo de los billetes colombianos. El diseño del hilo, no solo desde el punto de vista del color y la variación del color, sino también del magnetismo, de la sensibilidad bajo luz ultravioleta que hace que se refleje un color en el hilo, eso es exclusivo de nuestros billetes. En los billetes de baja denominación, el hilo tiene unas características algo diferentes. El hilo es más delgado, el hilo también cambia de color, pero ahí no está dividido por la mitad. Los colores de los hilos, los colores que cambian son el fucsia en el de 100.000, un color cobre en el de 50.000 y un color verde en el de 20.000. El mismo para el de 10.000, fucsia para el de 5 y fucsia para el de 2.000. En intaglio están hechos, es decir, con la sensibilidad para el alto relieve por la deformación mecánica del papel y por la tinta, están hechas todas estas viñetas en cada una de las denominaciones. Como ustedes se pueden dar cuenta, lo que decía desde el principio con el concepto de la familia, pues esas viñetas que son comunes en los billetes, así su contenido gráfico sea diferente, hacen que sea fácil aprender a autenticar un billete. Igual en las bajas denominaciones. La marca, el diseño de registro perfecto en todos los billetes de cualquier denominación, ustedes verán por el anverso del billete estas rayas y por el reverso del billete otras rayas diferentes. Al poner el billete a trasluz van a ver las letras completas BRC, así como se ve en esta simulación. Adicional a eso, cada denominación tiene una imagen en la que pasa lo mismo. Por el anverso del billete se ve una imagen, por el reverso se ve unos colores y al ponerlo a trasluz se complementan las dos imágenes. En el billete de 100.000 es el pájaro barranquero, en el billete de 50.000
El caracol en el billete de 100.000, esta vista de planta de lo que tratamos que fuera un sombrero volteado. Y en los otros billetes, lo mismo en el billete de 2.000. Igual, la imagen latente, todos los billetes vistos desde un ángulo que es desde esta esquina hacia este lado y a la altura de los ojos, se ve esta imagen que es la imagen latente de las letras BRC, que para cualquiera de los billetes de la nueva familia lo pueden detectar con absoluta facilidad. Esta imagen se ve tal como la ven en esas fotografías. Y otra cosa que ya no viene en el diseño gráfico, sino que viene en el tipo de tintas que utilizamos para los procesos de manufactura, es lo que ustedes ven bajo luz ultravioleta. Diseños con registro perfecto. Cuando hablo de registro perfecto, es que estos colores, por ejemplo, miren la definición perfecta del pajarito, no entra dentro de la zona de color verde, sino que se ve el diseño perfecto de esta imagen. Tomé el billete de 100.000 por escoger uno cualquiera, pero en todos los billetes hay diseños de registro perfecto con tintas que son invisibles bajo luz normal, pero visibles bajo luz ultravioleta. El hilo de seguridad que es sensible a la luz ultravioleta, y las fibrillas que son multicolor en el papel, ellas vienen incluidas en el papel que se manufactura, son, si se dan cuenta, fibrillas de 2 colores. Y el número de serie que también es sensible a la luz ultravioleta. Con lo que les he contado hasta aquí, pues se pueden dar cuenta, si ustedes conocieron los billetes de la antigua familia, que hay muchas características totalmente diferentes en estos diseños a lo que ya se tenía en la nueva familia. Y eso lo tuvieron que imprimir personas de carne y hueso, personas que llevaban 15 años haciendo los mismos billetes. Y logramos hacer el proyecto en un año. ¿Cómo lo logramos? Es ya la última parte de esta presentación. Necesitábamos y teníamos como retos mejorar la capacidad de la planta, mejorar la productividad, recuperar o rescatar el concepto de familia, modernizar los diseños, tanto gráficos como de seguridad, con el fin de mantener un buen nivel de costo, un buen nivel de seguridad y una fácil comunicación al público. Claro, los billetes de la nueva familia son billetes más costosos que los de la antigua familia, pero el banco no nos podía permitir a nosotros que duplicáramos o que incrementáramos en el 30, en el 40% el costo de los billetes con la disculpa de tener billetes más seguros. Nosotros teníamos que presentar un proyecto que fuera viable. Por eso el tema de costos era un tema importante. Y cómo con papeles más caros, con tintas más caras, con hilos de seguridad más caros íbamos a lograrlo. Con productividad y gente convencida de que lo que había que hacerlo bien. Por lo tanto, corríamos un riesgo muy, muy importante. La desmotivación de la gente, porque ¿cómo así? Llevo 15 años haciendo esto y ahora me va a poner a hacer estas cosas tan complicadas. La frustración de que yo llevo muchos años imprimiendo billetes y ahora que voy a imprimir los nuevos, eso me va a salir mal. Entonces me voy a desmotivar y me voy a frustrar, ya se me olvidó imprimir. Y el riesgo de un clima organizacional malo, porque la gente desmotivada, frustrada, con conflictos, porque antes el problema de la preprensa no existía y ahora existe, el problema de la prensa no existía y ahora existe. Entonces teníamos que atacar estos
4 frentes de trabajo. Las máquinas, que eran máquinas nuevas, porque se adquirió nueva tecnología para la preprensa y algunas máquinas nuevas para la impresión y para imprimir algunas partes del diseño de los billetes. La gente se iba a enfrentar a máquinas que no sabía en su totalidad operar, que conocía algo pero no sabía cómo operar, materiales nuevos, algo tan simple como lo que ustedes ven en un billete, que es un hilo de seguridad, es un dolor de cabeza si no se hace de la manera correcta en la distribución del diseño y a la hora de irlo a imprimir. Entonces había que mirar cómo trabajar los materiales. La condición de impresión en un diseño como el anterior, frente a los diseños nuevos, mucho más exigentes en precisión, mucho más exigentes en calidad, era un reto diferente, era un reto nuevo, porque cambiaban muchas cosas de los conceptos del proceso de manufactura. Teníamos una oportunidad que teníamos que sacarle el mejor provecho posible, y teníamos que lograr los niveles de calidad que permitieran que los costos no se subieran tanto para que el proyecto dejara de ser viable frente a los ojos de quienes de quienes nos habíamos comprometido con el Consejo de Administración del banco. O sea que teníamos una condición donde la antigua familia pesaba mucho, la nueva familia empezaba a entrar en la planta, y teníamos que cambiarlo a un panorama donde la nueva familia fuera la exitosa mientras la antigua familia desaparecía. Teníamos que identificar fortalezas y debilidades para saber a dónde atacar. Dentro de las fortalezas, la tecnología, máquinas nuevas, máquinas con mucho control, con mucha ayuda tecnológica. Fortalezas, el conocimiento y las habilidades de impresores de muchos años. Claro, tenían que aprender cosas nuevas, pero saben, son expertos en imprimir. Entonces, de ahí se desprenden las debilidades. Cambiar los fundamentos técnicos, volver a recordar fundamentos técnicos que cuando yo llevo 15 años haciendo todos los días prácticamente lo mismo, es posible que los conceptos básicos, lo fundamental, se me haya olvidado un poco. Había que actualizarlos y se hizo. Trabajar con la gente, buscando la motivación, buscando canales de comunicación permanentes y efectivos, y forzando a que el trabajo en equipo fuera algo permanente. Entonces, ¿qué hicimos? Nos dimos cuenta que una de las cosas más importantes y que podría ser la raíz del problema, de unas primeras cositas que alcanzamos a detectar frente a esos riesgos que les mencioné hace un rato, era la percepción que tenía la gente del no involucramiento en las decisiones y en el trabajo cotidiano. Si yo tengo un experto ahí en la máquina y ese experto, yo no le hago caso de lo que me puede recomendar frente a estos nuevos retos, pues ese experto se frustra, porque él no está simplemente para hacer un trabajo de fuerza bruta. Él tiene un conocimiento que se puede aprovechar, así tenga nueva tecnología al frente y nuevos retos al frente. Entonces, detectar esa percepción de poco involucramiento en las soluciones fue lo que atacamos. Y lo que hicimos fue, aparte de complementar el aprendizaje y adquirir nuevos aprendizajes, implementar esos nuevos aprendizajes. Pero dentro de esos nuevos aprendizajes no solamente estaba el hecho de la nueva máquina, los botones que ahora hay que presionar, sino que dentro de los nuevos aprendizajes consideramos cosas tan importantes como lo son las competencias blandas. ¿Qué puede la gente aportarme y cómo puedo hacer para que él exponga lo que puede aportarme? ¿Cómo abro la mente
para que la gente se sienta escuchada. Entonces, aparte de la formación y el entrenamiento en herramientas para solución de problemas, trabajamos la solución técnica, la parte técnica de la solución, pero también la manera como, venga, cuénteme usted qué sabe de eso, qué se le ocurre que hagamos en este caso. Y ese involucramiento de las personas a través de encontrarse, enfrentarse y aceptar sus propuestas a la solución de problemas, iba abriendo la posibilidad de que las personas empezaran de manera efectiva a involucrarse. Formación y entrenamiento en competencias duras, reforzar lo fundamental en los procesos de manufactura, formación y entrenamiento en lo que es trabajo en equipo, porque enriquecerme con el conocimiento del otro, del que trabaja en la otra máquina que probablemente ha superado problemas similares a los que yo tengo y nunca tuve la oportunidad de escucharlo. Eso me daba la oportunidad de aprovechar el conocimiento y hacer del conocimiento colectivo una fortaleza. Formación y entrenamiento en presentación y solución de análisis de problemas. O sea, empecé con lo básico, lo técnico, pero les enseñé también, o les enseñaron los jefes y el gerente de planta, cómo podía fortalecerse el conocimiento mutuamente en el intercambio de información entre unos y otros. Entonces, hubo herramientas nuevas, escucha activa, seguimiento y acompañamiento al desarrollo de soluciones. No era simplemente contarles cómo hacerlo, sino era estar también con ellos y fortalecer aquellas debilidades que se identificaran. Fomentar la creatividad y la innovación, estar abiertos a lo que propusieran y hacer realidad las propuestas que ellos hacían como ideas que antes no se escuchaban. Información constante y abierta, feedback de los diferentes equipos y retroalimentación de cómo nos está yendo, para que si había soluciones que no eran tan efectivas, tenemos que cambiar el rumbo. Si había soluciones que eran efectivas, ese camino es el buen camino, sigamos por ahí. Con eso logramos que la gente volviera al redil, volviera a aportarnos permanentemente y volviera a hacer su capacidad intelectual más su conocimiento la gran fortaleza que hace que al final de cuentas la eficiencia, la calidad, el compromiso del equipo se haya convertido en una realidad y una curva de aprendizaje relativamente corta. En un año, en algo más de un año y un par de meses, logramos rescatar los niveles de productividad y los niveles de calidad que teníamos con la vieja familia, siendo estos diseños mucho más complejos, siendo esta tecnología absolutamente nueva en algunos de los procesos, con las mismas personas, pero con el switch cambiado. Esto era lo que quería compartirles. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto.